creo que podemos afirmar que estamos viendo a un Carlos Sainz 2.0. No sé si estás de acuerdo conmigo. Al menos el inicio de temporada de 2024 lo avala por los números, ¿no? Es el mejor inicio de Sainz en la Fórmula 1 desde que está en Fórmula 1. Son 40 puntos en las 3 primeras carreras. Recordemos que se perdió la de Arabia Saudí por una apendicitis. Sí, en 2022 también hizo 40 puntos, pero corriendo las 3 carreras y además abandonó en Australia. Lleva un 2-0 en carrera con Leclerc además y con solvencia. Lo vimos al menos en Australia, con solvencia ese 2-0. Y yo no sé si es el mejor Carlos, ¿tú crees, Cristóbal, que hemos visto desde que debutó en Fórmula 1? Absolutamente. Yo creo que tendríamos que pensar en un Carlos Sainz 2.0 actualmente. Y yo creo que hay distintos motivos para explicarlo. Primero y primordial, la veteranía. Digamos que conforme ha ido haciendo méritos, conforme ha ido picando piedra, conforme ha ido demostrando cosas, ha ido librándose de prejuicios, desde luego del público, pero también del propio paddock, que de alguna manera podían verlo como, bueno, sí, el hijo de Carlos Sainz. Bueno, no lo hace mal, pero ¿qué más, no? ¿Dónde está el brillo? Cosa que además venía también determinada por una prudencia, me atrevo a decir que excesiva de Carlos en sus primeros años en la Fórmula 1. Quizá por el peso que llevaba en esos hombros, ¿no? En ese apellido, que muchas veces se dice que fue muy bueno para él, que le catapultó a la Fórmula 1, que le puso las cosas más fáciles. Es evidente que en algunas cosas sí, pero también es evidente que en algunas cosas le perjudicó. Y el hecho de ser tan prudente, voy a utilizar la palabra tibio incluso en sus primeros compases en la Fórmula 1, se debe en parte al apellido y en parte a su propio desarrollo personal. Te voy a decir una cosa. Yo tuve 2 conversaciones clave con Carlos Sainz padre a este respecto. En una le dije, Carlos, ¿por qué tu hijo no es más agresivo? Y dice, mira, yo creo, al margen de cualquier otra consideración, al margen de cualquier valoración sobre la presión, sobre... déjalo a un lado. Porque cuando ha tenido que ganar, para ganarse un puesto en la Fórmula 1, lo ha hecho y no le ha pesado ni el apellido, ni la presión, ni nada. Pero hay personas que se desarrollan de una manera y personas que se desarrollan de otra, simplemente. ¿Vale? Y Carlos es la típica persona de largo recorrido, de progreso constante. No solo al volante, sino también en cuanto al desarrollo de su carácter. Aquí puedo hablar en primera persona. Yo conozco a Carlos desde hace bastantes años, de una forma más cercana, digamos, a partir del año de GP3. Por tanto, a partir del año 2013, hace 11 años. Y la evolución de Carlos como persona ha sido increíble, increíble. De una persona que en las cenas todavía, como aquel que dice, le tiraba de las orejas el padre cuando hacía algo mal, porque recordemos que no, era muy, muy joven, no tenía ni 20 años, a un piloto que se le nota, que hablas con él y notas que tiene la sartén cogida por el mango. Por eso la heroicidad del apendicitis, soportar la presión de Leclerc, del público italiano, de John Elkann, de las preferencias de Ferrari, que yo creo que a día de hoy, quien niegue que le ha dado preferencia Obviamente. a Leclerc en algunas ocasiones, pues bueno, yo creo que sería un poco naif ahora mismo, ¿no? Negarlo. Entiendo perfectamente que haya resistido todas esas presiones por cómo se le ve como persona, ¿no? Ha habido una evolución brutal. Y luego, por otro lado, digamos que lo que no te mata te hace más fuerte. O sea, tú en el momento en el que aguantas años con un coche que es completamente contrario a tu estilo de pilotaje, como fue el F1 y el coche del año pasado de Ferrari también, en un coche que le iba mal, Sí. simplemente mal, además era increíblemente crítico, pues cuando todo eso cambia y de repente tienes un coche que basado en los consejos y basado también en el feedback de los 2 pilotos, de repente sale un coche bueno, pues te vienes arriba. Y yo creo que es lo que hemos visto en Carlos. Carlos se ha venido arriba desde Eso, los test de Bahrein, cuando hablamos con él.
Eso te lo quería preguntar, Chris. ¿Dónde ves tú un poco que está el buen hacer o el renacimiento, ¿no?, que ha tenido Carlos este... Ni siquiera te quiero decir este inicio de temporada, es que ya desde Monza del año pasado, cuando le planta cara a Leclerc, el famoso luego no risk, la victoria de Singapur que viene justo al fin de semana siguiente, hay esa escalada y este año empieza perfecto, casi perfecto, con podio, no se puede hacer mucho más con los dos Red Bull delante, luego la apendicitis, pero luego gana en Australia. ¿Es por el coche? ¿Es por esa rabia, a lo mejor ese fuego interno o liberación de decir, es mi último año en Ferrari, ahora ya puedo ser más yo, me he desencorsetado? ¿Es una mezcla de todo? Es una mezcla de todo, evidentemente, porque te he dicho la primera conversación clave con Carlos Padre, pero no te he dicho la segunda. ¿Vale? En la segunda le pregunté, oye, Carlos, ¿de verdad tú crees que Carlos es tan bueno? A Se saco, lo ¿eh? espeté así. Joder, Así. a un bicampeón del mundo de rallies y múltiple ganador del Dakar, decirle, oye, ¿tu hijo vale o no vale? Bueno, el periodista a veces tiene que ser incisivo. Pero... De verdad crees que tiene lo necesario para ser un primus inter pares, alguien diferente, alguien con ese extra que distingue a los buenísimos pilotos de los elegidos? Dice, yo creo que sí. ¿Y en qué te basas? Y bueno, pues son destellos que he podido comprobar conmigo al volante, ¿no? Es decir, pilotando con él y percibiendo, muchas veces entre pilotos perciben esos rasgos de talento, esas reacciones en momentos clave. Bueno, pues Carlos fue muy contundente en ese sentido. Y el otro día, cuando veía a su hijo en Australia hacer los tiempos que estaba haciendo, meterle 9 segundos en un stint a Charles Leclerc. O sea, yo he sido leclerquista siempre y lo sigo siendo. Y lo sigo siendo. Sigo pensando que es uno de esos pilotos diferentes, que es capaz de hacer algo que prácticamente nadie podría hacer, ¿no? Pues ver esto con Carlos en un equipo en el que Charles va a permanecer y Carlos va a salir, dices, tenía razón. Es que Sainz tenía razón. Sainz padre tenía razón. Es que quizá incluso en España hemos sido demasiado cautelosos en cuanto al talento de Carlos Sainz. Se nos acusa de lo contrario y exacto, no sabéis, sobre todo la Sí, gente que no exacto. vive en España, no sabéis lo que ha sido Madre España mía. con Carlos hijo, ¿eh? Madre mía. En primer lugar donde tenía que reivindicarse. Claro, a nosotros nos llaman Soy Sainz. Pues bien, después del Gran Premio de Australia he visto artículos en prensa británica e incluso en prensa italiana mucho más, digamos, floridos en cuanto a la alabanza hacia Carlos Sainz de lo que nunca nos atreveríamos a hacer nosotros. Porque nosotros tenemos una línea muy clara, yo creo. O sea, nosotros cuando ha hecho algo bien hemos dicho que lo ha hecho muy bien, cuando ha hecho algo mal hemos dicho que lo ha hecho mal. Y evidentemente tenemos una especial atención sobre los pilotos españoles porque hay una audiencia que mayoritariamente es española, Exacto. aunque como siempre dice Tomás y siempre dices tú y siempre digo yo, los pilotos latinos aquí son de casa y los tratamos exactamente igual en ese sentido, pero es tratamiento informativo, es decir, que se le da quizá un mayor peso, pero no un mayor favoritismo. Claro. Es decir, si Fernando Alonso hace algo mal, decimos que lo hace mal. Si Checo Pérez hace algo muy bien, decimos que lo hace muy bien. Pero si hace algo mal, y desgraciadamente en los últimos años ha hecho algunas cosas mal, hemos dicho que lo ha hecho mal, Checo. Y con Carlos es exactamente igual. Pero, por tanto, yo creo que el mundo está definitivamente abriendo los ojos respecto a un talento que ya estaba ahí, que es cierto que se está manifestando de una forma más pura, o sea, que es un Sainz más agresivo. Y en ese sentido, saber que sale de Ferrari, estoy convencido de que le ha servido de catalizador. Es decir, ya no hay juegos políticos, ya no hay que no hagamos esto para no ofender a... Pero si vas a salir al final del año, lo que tienes que hacer es velar por el equipo, darle tu mejor servicio, y tu mejor servicio es ser lo más rápido posible, por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Yo creo que efectivamente ha sido liberador para él, que ha tenido que digerirlo durante las semanas previas
a esta pretemporada y luego temporada 2024, y lo ha hecho satisfactoriamente, como ya ha pasado otros Rubicones, ¿no? Por ejemplo, el compartir equipo con Max Verstappen, que evidentemente también podría haberle dejado herido de muerte, ¿no? Hay Claro. muchos pilotos que han pasado por el lado de Verstappen y nunca han vuelto a ser lo mismo, los ha destrozado, los ha reventado. No ha sido el caso de Carlos, que siempre ha sabido renacer de sus cenizas. Claro, y ahí yo quiero ver un poco qué es lo que nos espera ahora, ¿no? Porque al final sabemos, por la trayectoria de Carlos, que en general siempre ha sido hombre de más segunda mitad de temporada, sobre todo porque ahí es cuando llega esa adaptación completa al coche, y es lo que le pasó en el 21, pero sobre todo en el 22 y diría un poco también en el 23. Y luego sobre todo porque, claro, primer Gran Premio se encuentra Leclerc y Carlos en pista, hay cierta lucha, vale que Leclerc tenía problemas, Carlos también tenía problema de frenos. Segundo Gran Premio en el que coinciden los dos, Australia, Carlos muy superior a Leclerc y ahí no se encuentran. Pero es cuestión de tiempo que otra vez vayan a estar los dos en el mismo lugar, en el mismo momento, en el mismo espacio-tiempo. Entonces la pregunta es, y no quiero robarte mucho más tiempo, Cristóbal, pero de aquí en adelante, ¿esto va a ir a mejor? Y sobre todo también, ¿cómo se va a gestionar ese enfrentamiento que entiendo que va a haber, ese enfrentamiento interno con Leclerc? Porque es que los dos están muy parejos y porque el coche es que se van a encontrar en el mismo sitio. Bueno, por supuesto creo que va a continuar. El crecimiento, pues no lo sé. A ver, crecer mucho más de lo que vimos en Australia cuando, cuando no estaba al 100% y ganó el Gran Premio claramente por delante de Charles Leclerc, pues sinceramente no creo que haya mucho más recorrido ya. No sé, siempre nos puede sorprender. Pero respecto a la batalla sí que lo tengo bastante claro. Primero, la batalla va a existir. Segundo, yo creo que van a tener la ventaja de no estar peleando por el título mundial. Y tercero, también para el equipo Ferrari, yo creo que ahora es más fácil de gestionar la situación. Fíjate, en el fondo, saben que el año que viene va a llegar Lewis Hamilton. Y por tanto, Leclerc va a tener una situación de menor protagonismo. Vale. No significa que vayan a dejarlo a un lado, ni mucho menos. Pero significa que también desde el punto de vista marketingiano, el predestinato, si no se reafirma, pues bueno, Se pierde. tenemos a Hamilton. Tenemos a Hamilton. Y en cuanto a él mismo, si se enfrenta a Hamilton y pierde, bueno, pierde con un 7 veces campeón del mundo. En ese sentido, por supuesto, es mucho peor perder contra Carlos. Pero digamos que el escudo del equipo no tiene por qué ser ya tan intenso. Y quisiera recordar aquí algo. Nosotros tenemos, obviamente, muchos compañeros periodistas italianos, conocemos a muchos aficionados de la Fórmula 1 en Italia, jefes de equipo en Italia, digamos que las carreras, digamos, de promoción están muy vinculadas a Italia, las fórmulas de promoción. Hay muchísimos equipos italianos, muchos de ellos muy buenos, y en definitiva tenemos mucho contacto con la cultura italiana del motor. Y allí ya están empezando a poner las manos por delante, ¿no? Es decir, sí, el predestinato es muy bueno, pero algunos incluso se plantean, ¿no nos habremos equivocado cambiando la alineación de pilotos? Pero mucha gente, no hablo solo de prensa, los propios aficionados, en foros, en Twitter, en muchos sitios muchos están diciendo, cuidado, que este Sainz, de alguna manera se están dando cuenta ahora de lo que tienen, ¿no? Y por tanto eso deja a un Leclerc que sí, por un lado, tiene una amenaza directa más clara, pero por otro lado también se libra un poco de esa aura que le persigue, de que tiene que ser él, tiene que ser ya, tiene que hacer lo imposible. Bueno, de repente todo se vuelve un poco más humano en Ferrari y eso puede ser hasta bueno para el equipo.